Vinga, va, tot seguit parlem amb el director i protagonista d'Escape, que és la pel·lícula que produeix Martin Scorsese, però abans... Va néixer el 12 de juny del 86, té 38 anys i és el gran de 5 germans. Fa la sensació que l'hem vist tota la vida a la pantalla, a la gran i a la petita. Ha fet més d'una vintena de pel·lícules i ha aparegut en una desena de sèries. A la tele es va fer popular a partir de Los hombres de Paco, on era l'Aitor, un policia que es ficava al mig de la relació de Lucas i Sarita. Por fin te encuentro, ya pensaba que me ibas a dar plantón. I a la gran pantalla el vam descobrir a 3 metros bajo el cielo. Pero de repente aparece alguien que te dice que aflojes. L'hem vist a Les brujas de Zugarramurdi, d'Àlex de la Iglesia, Palmeras en la nieve i No mataràs, per la que va guanyar un Goya. Y el Goya al mejor actor protagonista es para Mario Casas por No matarás. L'any passat va dirigir la seva primera pel·li, Mi soledad tiene alas, protagonitzada pel seu germà. Té un passat català perquè del 6 al 16 va viure a Collbató i Esparreguera i, de fet, va actuar a La Passió, tot i que ell mateix va explicar al cotxe de l'Eloi Vila que allò li va generar un trauma. Y me quedé en blanco. Me quedé, que no me salía, tendría yo 10 años, 12 años como mucho. Té una relació complicada amb les xarxes, va desaparèixer de Twitter perquè li entrava el baixón i manté el compte d'Instagram, però només a l'ordinador. Mario Casas, buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Ahora hablamos de este nuevo proyecto, pero es que no vienes solo. No, vengo muy bien acompañado por el artífice de todo esto, ¿no? Y el artífice es el Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés és director, productor, guionista, actor, escriptor. A Instagram es defineix així. He hecho una película dentro de una caja y 5 fuera. He escrito 6 libros, el último, cuentos telúricos. No sé si quiero tener Instagram. Me piden que tenga. Es bueno para la promoción. Tot això de la creació li ve de petit, de quan va escriure la seva primera novel·la o pseudonovel·la, que diu ell. Era La casa de los Chataway i estava inspirada en Stephen King. Tenia 18 pàgines que va copiar per poder tenir-ne diversos exemplars i vendre-ho als companys de classe. El seu primer llargmetratge va arribar el 2007 amb Concursante, que va obtenir el Premi de la Crítica al Festival de Màlaga. Yo tengo gallinas y usted tiene un huerto con tomates. Yo quiero tomates y usted quiere huevos. ¿Qué hacemos? Però pel que va saltar la fama va ser per la pel·li Buried, Enterrada. Yes, 911. It's Paul Conroy. You have to help me. Un angoixant thriller d'un home enterrat en vida. D'ella, la crítica ha dit que és un enginyós exercici d'atenció sostinguda que faria que Alfred Hitchcock es remogués en la seva tomba. I tots dos ara, actor i director, ens presenten Escape. Don Rodrigo Cortés, buen día, buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarnos. O sea, la creatividad venía ya de casa desde hace muchos años. Sí, ha sido como un viaje al pasado porque ni yo recordaba aquello. Aquella novela, ¿eh? Aquella, bueno, yo supongo que lo llamé novela porque tendría 8 años y tendría 12 páginas, que sería más que suficiente para mí. Pero claro, la creatividad en el fondo es eso que sucede cuando cierras los ojos y en tu cabeza empiezan a pasar cosas. ¿Y Mario, la actuación iba también contigo desde niño? Sí, yo creo que siempre me ha gustado interpretar. Recuerdo que de niño también interpretaba muchos sketches de Cruz y Raya, ¿Así, sí, de los Morancos o aquí en Barcelona, ¿no? Como decía muy bien en La Passió de Esparraguera, pues empecé también a hacer como obras y demás. O sea que sí, siempre ha estado ahí. Que bueno, i ara aquells dos nens, un que volia ser actor, l'altre que ja escrivia novel·les des de nen, presenten Escape, que presenta un jove, l'N, que és el protagonista del Mario, que vol viure a la presó i que està disposat a fer el que calgui per aconseguir-ho. Al seu cap hi ha alguna cosa que no rutlla, no vol prendre més decisions, només vol allò pràcticament desaparèixer del món. Estem parlant d'una història inspirada en la novel·la homònima de l'Enrique Rubio i es tracta d'un relat tan divertit com aterrador sobre l'ésser humà i el seu desig de llibertat. Buenas noches. Un loco está robando la sucursal del Continental. Parece peligroso. Tranquilo. Arréstame. Tengo derecho a ir a prisión. Usted tendrá los derechos que yo le vaya diciendo. ¡Protesto! Venía a cambiarme de nombre, pero prefiero quitármelo. Pues me parece muy bien. Nombre y DNI. Claro, Mario, tú estás en un punto en el que puedes decir sí o no a tropocientos proyectos que te dicen. Tiene que haber algo que te seduzca para que tú digas que sí. En este caso, ¿qué era? Bueno, en este caso, ¿qué fue el factor? El factor principal era trabajar con Rodrigo, ¿no? Al final un director que llevaba siguiendo, he visto todos sus trabajos y tengo el recuerdo de Nostromo, los productores de la película, decirme que Rodrigo me quería contar un poco la historia antes de mandarme el guión y si no recuerdo mal le dije, mira, yo te voy a decir ya que, antes, que sí, porque
Bueno, al final el tener la oportunidad de trabajar con alguien como él, sabes, ¿no? Que te va a proponer algo ya de por sí diferente, interesante y así fue. Y después me enamoré completamente de N, de la historia del guión. ¿Sabes qué me hubiese gustado, Rodrigo? Que el guión después hubiese sido la novela de 13 páginas y ver su cara. Habría sido maravilloso, pero él no lo sabría. Él no habría podido completar el círculo porque no habría hecho las conexiones. Pero no hizo falta. Ya había otra novela con la que golpearlo y a la que reaccionó de una forma muy inesperada para mí, no porque el proyecto no fuera interesante, sino porque había que tener una valentía extrema para aceptarlo. Hablamos de la historia de un hombre roto. Cuando digo roto, quiero decir estropeado, como se rompe o se estropea el mecanismo de un reloj. Un hombre que no funciona ya bien, que decide bajarse de la vida y dejar de tomar decisiones. Cree que tiene derecho a que le digan cuándo levantarse, cuándo acostarse, cuándo cepillarse los dientes, cuándo respirar y cuándo no. Y sin embargo lo que hizo fue saltar desde el octavo diciendo, sí, cuanto más difícil, mejor. La verdad es que es un guerrero. ¿Cómo te preparas para algo así? Bueno, en el momento en el que empezamos a preparar el personaje, pues a hablar antes de los ensayos, pues empezamos con ensayos, yo creo que a probar cosas con diferentes actores. Sobre todo acabamos de encontrar el personaje poco a poco con Ana Castillo. Recuerdo esas escenas en esa oficina donde Rodrigo me decía, prueba esto, prueba lo otro, prueba ahora a contestar lo más lento o contesta con la máxima pausa posible. Es decir, todo lo que este tipo dice se lo piensa al dedillo, ¿no? Entonces es verdad que iba a la contra de lo que a lo mejor es la interpretación, ¿no? Muchas veces para nosotros, o la naturalidad de contestar al momento, sino el personaje iba a la contra todo el rato, en todas las situaciones. Esto me parecía como de las cosas más complejas a la hora de construir. Pero sí, Rodrigo, yo siempre lo digo, me hizo como un casting el primer día de rodaje. Yo recuerdo en aquel bus, sentado en una escena que estoy siguiendo a un tipo, y empezó a rodar y a no cortar. Y ahora prueba esto, y así como 15, 20 minutos. Y yo estaba pensando por dentro, vale, me está haciendo el casting ahora mismo, a lo mejor no voy a seguir. Me va a echar cuando acabe el día, ¿no? Entonces yo creo que se fue construyendo de una manera natural el personaje, ¿no? O sea, fuimos como día tras día y probando, hasta el último día, ¿no? Fue un personaje que fuimos conociendo, ¿no? Durante todo el rodaje. ¿Cuándo toca la tecla? Y es el N que tú tienes en la cabeza. Tiene toda la razón que lo fuimos construyendo juntos. Nunca, siempre fue del todo N y a la vez siempre estaba sin completar y en posible evolución. Obviamente los ensayos fueron cruciales para determinar cosas. Es complicado, es muy complicado llegar a determinados lugares porque él tiene alrededor de la cabeza una especie de campana que le hace percibir el mundo como un lugar opaco. De manera que los sonidos tardan en atravesar esa barrera, por decirlo así. Los filtros no funcionan a la primera. Y una vez que por fin entra, tarda en darse cuenta de lo que ha oído, lo evalúa, lo considera y contesta. Y teníamos muchos retos constantes, porque uno era el del físico, cómo se mueve. Otro era el de la reacción emocional ante determinadas cosas. Otro era el de la palabra. Es un personaje al que le resulta muy difícil hablar y, por lo tanto, cuando tiene textos más elaborados, es complicado encontrar la manera de que eso funcione. Pero lo que hacíamos es establecer terrenos de juego para que pasaran cosas, para que sucedieran cosas. Y él tenía que estar siempre alerta y siempre conectado con el personaje. A veces le ponía trampas a él, a veces las trampas se las pedía a los compañeros, a los demás actores, y él siempre era reactivo, no podía anticipar nada y construía cada día. ¿Siempre trabajas así? Porque ahora alguien visto desde fuera es como le estás poniendo trampas, le estás poniendo a prueba, Es decir, yo creo que buscas sacar el máximo del actor desde lo imprevisto. Sí, buscas la verdad. No trabajas siempre exactamente así como te estoy definiendo ahora, porque los personajes no son N. Claro. N es un personaje absolutamente indefinible. Yo creo que ni Mario es capaz de definirlo. Al principio, de hecho, le dije, no vamos de hecho a definirlo, no vamos a poner etiquetas, no vamos a usar adjetivos, vamos a trabajar desde la verdad emocional de cada una de las secuencias. Olvidémonos de la base racional de por qué es así, si hay una motivación clara, si... No, trabajemos desde esa campana de aislamiento de un personaje
que no tiene por otro lado nada de víctima, porque es una especie de apisonadora con un objetivo claro y que acaba enloqueciendo a todo el mundo. Fue extremadamente divertido y extremadamente extenuante para él. Él, yo creo que perdió 12 kilos, se alimentaba a base de café y tabaco, literalmente, solo comías por la noche, ¿no es cierto? Sí. Al llegar a casa una vez. ¿En serio? Sí, porque yo tenía, cuando llegué a la peli, yo tenía más músculo, no recuerdo muy bien de qué rodaje venía. Entonces Rodrigo, claro, el personaje empezaba con barba, con chaqueta, entonces ahí no veíamos exactamente cuánto había debajo de todo eso, quién era realmente N. Y con Rodrigo lo hablamos, él me decía, hostia, estaría guay el ir adelgazando. Entonces tuve como un mes o así de ensayos, la primera parte de rodaje, hasta que me afeito en esa secuencia, que se me ve delgadísimo. Entonces, claro, fui bajando porque... Claro, era realmente el que está ahí abajo, era el personaje real, ¿no? Entonces fue un personaje emocionalmente y físicamente que me exigió mucho, pero como dice Rodrigo, nos lo pasamos muy bien. Ha sido muy teatral, por otra parte también, la composición de las escenas, el probar cosas. Yo como actor he volado, o sea, ha sido un regalo para mí el poder probar y saber que estás cuidado, que hay una reta ahí abajo, que el director está diciendo, tú juega, propón, da igual aunque te pases, yo te voy a cuidar en montaje, entonces tienes que confiar, y así ha sido. O sea, mi suerte ha sido esa, que me ha protegido mucho después en montaje. ¿Dirías que ha sido de los rodajes más complicados y más especiales por lo que estás contando, eh? Sí, porque al final también me pilla más mayor, me pilla ya con un trabajo ya hecho, con películas, entonces puedo darle más matices, ¿no? Tengo 38 años y puedes ya aportar muchas más cosas a un personaje, más madurez. Entonces Rodrigo me coge en un momento justo que creo que puedo aportar más cosas ya a los personajes más complejos. Entonces ha sido el personaje más difícil, pero sí más divertido. Ha sido el personaje que mejor me lo he pasado y más actor me he sentido, ¿no? Porque he podido probar absolutamente de todo. O sea, me ha hecho hacer barbaridades. ¿Te ha costado ganarte esta credibilidad? Porque al final tú partes de una serie de muchísimo éxito y muchas veces se te ha tenido, un actor juvenil español. ¿Te ha costado llegar hasta este punto donde estás ahora? Yo creo que la credibilidad se la gana José Sacristán. Y se la gana un actor que lleva toda la vida y que lleva demostrando siempre muchas cosas. Yo soy joven y tengo, ojalá, mucho por demostrar. Y al final también el público muchas veces se queda con un trabajo, 2 trabajos, de a lo mejor 20 que haces, ¿no? Que decían antes en la presentación. Entonces yo creo que para mí la credibilidad está en los grandes actores que llevan toda la vida y que siguen trabajando. Y José Sacristán, ¿no? Que lo ves llegar al rodaje y parece un niño. Parece que es su primera, ¿no?, peli, cómo se deja la vida, cómo no llega sin ningún tipo de ego. Entonces, para mí era verlo y aprender de actores así, ¿no? Con esa capacidad, esa entrega, con esa edad. Y ojo, que Pepe aprendía también de Mario, ¿eh? Yo recuerdo el primer día con Pepe. Pepe está extraordinario, hace un papel además divertidísimo que el público ama. Ten en cuenta que es la historia de un hombre dispuesto a hacer lo que sea para entrar en la cárcel. Claro. Es una fuga al que revés. Ya como punto de partida... Eso es. N es un personaje que quiere escapar de la libertad. Quiere que le arrebaten la libertad, que se la quiten de encima de una puñetera vez. Y su némesis es el juez, que le dice que por encima de mi cadáver. De váyase a su casa, caballero. La cárcel no es un hotel, le dice con toda claridad. Y es un juez dispuesto a prevaricar si es necesario para no cumplir los deseos de este Memo Integral, que así es como lo percibe, como un ser profundamente inmoral que quiere ser una carga para el Estado. Y recuerdo que el primer día Pepe, que respeta además muchísimo a Mario y lo dice siempre, recuerdo que cuando le dije que Mario iba a interpretar el personaje de N, me dijo, me encanta ese chico, me encanta ese muchacho. ¿Qué lo hace de los mejores de su generación? ¿A Pepe? No, a Mario. A Mario, que es un insensato. Se disuelve en sus personajes y desea profundizar al máximo, aunque eso le suponga un enorme coste personal. Él dice que no comía o no bebía para adelgazar, como si fuera simplemente una técnica física. No, tenía mucho que ver también con la consunción de ese personaje atormentado y obsesivo que tiene una única meta y que pasa por encima de todo. Y él es así desde la mañana. Y cuando se metía en esa campana además de Gauss, en un momento dado, me dijo, ¿podrías no llamarme Mario en esos momentos? Y no tenía nada que ver con una flipada de actor diciendo soy esto de la mañana a la noche,
sino que se metía en un sitio tan profundo, tan hondo, tan opaco, que no debía haber estímulos que lo sacaran de allí. Y de hecho muchas veces cuando yo percibía que las cosas estaban calentitas y ya estaban pasando como debían pasar, con los actores, con el foquista, con la cámara, entonces pedía que cargaran una tarjeta nueva y decía, a partir de aquí vamos a hacer 5 o 6 sin cortar. Porque cuando dices cortan, se diluye la energía del set. La gente empieza a hablar, hay indicaciones, alguien entra a hacer un retoque, el actor percibe todo ese caos alrededor y trata de mantener la concentración. Pero si en lugar de eso dices a primera, simplemente eso, a primera, todo el mundo en silencio va a primera posición y vuelves a decir acción. Y el actor deja de pensar, porque cada vez le es más difícil pensar, empieza a diluirse en un sitio, en un estado de trance, y a veces después de 25 minutos sin cortar, cuando por fin decía corten, Mario parpadeaba, volvía de donde quiera que estuviera, y me decía, no sé lo que he hecho y no sé dónde he estado. Y se iba a descansar con su tabaco y su café. ¿Y cuando te ves en ese estado de trance? Es que, bueno, es completamente, por eso decías, ¿no? Creo que la vez que he conseguido conectar con una energía, llamémoslo energía, ¿no? Con un ser que ha sido N, es una energía que es... bueno, había algo también del no parpadeo, ¿no? Que se lo decía a Rodrigo, después él me ha echado un cable en montaje, ¿no? Pero no parpadea el personaje. Entonces había algo de concentración que yo intenté probar desde el principio, que eso ya me colocaba en otro lugar. Pero es que de verdad que volaba, no sé dónde me iba, que volvía de nuevo en el corte, cuando ya se había todo acabado, y le decía a Rodrigo, estoy temblando, o sea, no sé qué ha pasado, no sé qué he hecho. A mí hubo una clave que fue también, y que a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero a los actores muchas veces nos gusta como tener referentes, es normal, visuales, ¿no? Para a veces entender más qué quiere el director. Oye, Rodrigo, ¿qué pelis? Y él me habló de Buster Keaton. Y para mí fue una clave. O sea, ¿no? Me empecé a ver pelis, cosas que él me mandó y demás. Y si tú ves la película, hay momentos que son completamente así, ¿no? O sea, para mí lo más cercano de N, algún personaje, era a Buster Keaton. Hay situaciones completamente de personaje, ¿no? Entonces, ahí lo logré entender. Logré entender un poco qué era Escape, quién era N y cuál era el tono que Rodrigo buscaba, ¿eh? Porque como él dice, es inclasificable la peli. Y no sabría explicarte muchas cosas, pero ahí yo encontré un camino que seguir. Hemos hablado de Sacristán, hemos hablado de Ana Castillo, pero también está Josep Maria Pou, Blanca Portillo, incluso Albert Pla. ¿No? Sí, Puig Corbés, sí. O sea, no habéis ido a un mercadillo a pescar actores. No, he sido afortunadísimo porque siempre hay un día cuando acabas el guión y empiezas a levantar la producción que haces la Carta de los Reyes. Pero, en fin, todos hemos sido niños y sabemos que tú haces la Carta de los Reyes y empiezan a aparecer calcetines por todas partes. Vaya. Y el coche teledirigido no asoma. No llega. Y aquí asomaban todos los coches teledirigidos. Por algún motivo querían formar parte de esa locura, sin estar seguros del todo de a dónde iban. Pero tiene una característica muy especial la película, que es la película de N. Es cierto, todo se ve desde su punto de vista. Mario está en prácticamente todos los planos de la película. Pero todos esos personajes que se cruzan en su periplo tienen peso y consiguen que la escena de la que son centro gravita a su alrededor. Es como si Mario fuera Ulises y siguiéramos su camino, su odisea, pero después se cruzará con el Polifemo y después con Circe, y cada uno de esas aventuras, de esas escalas, fuera fundamental. Así que cuando tú ves a Pou en una escena maravillosa con Mario, estuvimos una noche entera rodando en aquella iglesia en la calle Alcalá, cuando ves a Blanca Portillo, que tiene una secuencia, pero que es una secuencia de la que es centro, que es maravillosa, más bien Mario tratando de escaparse de ella, porque cada vez que tenemos una explicación para N aparece un personaje y la desmonta, ha sido maravilloso. O incluso Albert, que es su compañero de celda, un personaje incontrolable, lleno de ternura, pero al que uno no le daría la espalda, porque da la impresión de que cualquier cosa podría suceder. Y eso también para Mario era único, porque tenía que enfrentarse a energías completamente distintas cada vez, como si él mismo estuviera haciendo sus propias escalas. ¿Eso era complicado? Trabajar con... El punto de repente, Albert Pla, con todo lo que supone Albert Pla, un Josep Maria Pou, con todo lo que supone Josep Maria Pou, y lo que dice ahora Rodrigo, esas energías tan distintas hacia ti. Al final es lo contrario. O sea, tienes es agarrarte Blanca Portillo, sentada allí, de repente aparece, ¿no? Además, con Blanca creo que no habíamos podido ensayar, ¿no? Y
y es agarrarte a estos grandes actores. O sea, para mí es una suerte. Es agarrarte a esa energía, es que lleven, pues Josep María también fue una noche como mágica en esa iglesia, es agarrarte al talento de todos ellos. O Willy, cuando estamos haciendo, está tratando a N, ¿no? Es el psicólogo. Esa energía, es agarrarte a todos ellos que tienen algo especial, que por eso están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que a mí como actor, pues de alguna manera me va a hacer mejor, ¿no? O sea, porque si en la escena tienes a estos actores y el contraplano son ellos, pues yo creo que la escena siempre va a subir y va a ser mejor, claro. Y todavía no hemos hablado de Scorsese. ¿Eso qué? O sea, que te venga el señor Scorsese y diga, oye, voy a producir esto. Puedo contarlo, pero no explicarlo, porque para mí tampoco tiene mucha explicación, sobre todo porque Scorsese es la razón por la que hago cine. ¿En serio, Literalmente, sí. Es a quien le encendía las velitas antes de preparar cada secuencia cuando empecé a dedicarme a esto, y es mi referencia desde la adolescencia, por su magisterio en todos los órdenes. Nos conocimos hace unos años en Los Princesa de Asturias, me pidieron que tuviera una charla pública con él para la industria. Él había visto todas mis pelis, había leído artículos que había escrito sobre él y le gustó muchísimo el coloquio e hicimos migas. Tiempo después le enseñé el primer montaje de El amor en su lugar, mi peli anterior. Le volvió loco, pidió hablar conmigo, era el periodo del confinamiento, estuvimos 2 o 3 horas hablando por Zoom, y él movió la película en Estados Unidos, la peleó por ella, y me dijo, envíame por favor cualquier cosa en la que estés trabajando. Yo lo tomé como una declaración amable. Lo típico de ya quedaremos. Exactamente. Nos tenemos que ver. Tenemos que vernos más. Así que no me mostré nada proactivo, no le envié nada. Pero me escribieron de su oficina diciendo, ¿el guión ese qué? No llega, ¿no? Así que se lo envié y en 3 o 4 días me escribía diciendo que no había leído nada parecido, que el tono para él era inédito, que no había visto ninguna peli que se moviera en un filo como este. Hay muchas películas que se mueven en el filo, evidentemente, pero no en este filo concreto, que suponía que la película iba a ser una improbabilidad estadística difícil de financiar, y quería saber qué podía hacer para ayudar a que la película fuera posible. Así que le dije, dame unos días para pensarlo. No. Te hiciste el interesante. No, claro que no. Pues dije, no lo sé. No. Empecé a darle gracias a la vida en ese mismo instante. ¿Y él la ha visto ya? Claro. ¿Y qué? Imagínate un productor que no hubiera visto la película, fue la primera persona que vio el montaje. Está entusiasmado con el montaje. ¿En serio, Tuvimos una charla maravillosa después de ver el montaje. Es el mejor director, montador de la historia. Sabe todo. Y no hace eso que en Hollywood llaman notas, que es comentarios. Si un ejecutivo de Hollywood recibiera la novena de Beethoven, tendría notas. Y diría, habría que quitarle al cuarto movimiento 32 Ese segundos. fa sostenido, ña. Eso es. Y él él lo que hace es preguntas. Y además se disculpa antes de hacerlas y después de haberlas hecho. Es prudente, es cauto, es respetuoso, respeta profundamente tu voz. Imagino que después de años peleando para que no ahoguen la suya en un mundo diseñado para acabar con ellas, y el final de la conversación fue, no toques un solo fotograma. Así que cuando supimos que Scorsese había bendecido el montaje, fue como, ya está, ya que nadie diga nada, porque cualquiera que diga algo le diremos, pues a Scorsese le gusta. Ahora imagínate que un crítico te dice, pues la película regulera. Pues le diremos, pues a Scorsese le gusta. No, bueno, y que tienen... A ver, yo también soy un poco ignorante en esto, ¿no? Pero realmente te puede entrar, ¿no? Como es un productor y después te dan el presenta, ¿no? O sea, que además está... Exacto, sí. Scorsese produce de cuando en cuando, pero prácticamente nunca permite el rótulo de presenta, que él reserva para proyectos que le son especialmente afectos o de los que se siente particularmente orgulloso. Así que cuando nos dijeron que iba a haber el rótulo de Martin Scorsese presenta, aquello significó muchísimo para nosotros. Se os ve el orgullo, se os ve la satisfacción con este trabajo. ¿Qué esperáis que pase a partir de ahora? Bueno, yo espero que la gente pues disfrute de la peli o no, ¿no? O sea, que es decir, a mí me gustan las películas y en este caso Escape lo tiene, que sales del cine tocado de alguna manera, que vas con un grupo de gente y sales comentando la peli, que cada uno tiene una opinión. O sea, a mí es el tipo de cine que me gusta y que Escape es así, ¿no? Y que a la vez, es cierto, Escape no se parece a nada. Entonces,
yo creo que eso ya de por sí te peta la cabeza como espectador, ¿no? Porque al final siempre buscas referencias, buscas compararlo con algo, ¿no? Y a partir de ahí. Pero a mí hay algo que me gusta, que es que no se parece a nada, que es única, y que ahí Rodrigo ha hecho algo muy valiente, y es muy difícil en la dirección muchas veces dar tu punto de vista, lo que tú quieres contar, como lo quieres contar, y a mí me parece una peli, a mí me parece una genialidad, la verdad, Escape. No te la está vendiendo mal. Madre mía. Hay una cosa muy bonita cuando la estamos viendo juntos, cuando la vimos en San Sebastián con el cine repleto, en Sitges hace no mucho, con 1.400 semovientes, seres humanos. Alguno no. Llenando, alguno, bueno, semovientes eran todos, seguro. Todos tenían la capacidad sí, de moverse a sí mismos. Pero 1.400 personas reaccionando a Escape, y percibes cómo les arrolla de alguna manera. Y es sorprendente ver las carcajadas que llenan el cine viendo a alguien sufriendo, esencialmente. Hay gente que está conectando con el daño del personaje y con su aventura, porque está llena de locura. Cualquier cosa que puedas esperar no sucede. Y sin embargo la reacción, como si necesitaran esa válvula de escape, es reírse constantemente. Y además es un personaje que no se lo pone fácil al espectador en un sentido. No hace ningún esfuerzo para que el espectador lo quiera. Y sin embargo el espectador conecta profundamente con sus emociones y se compadece de él, aunque no apruebe muchas veces lo que está haciendo. Hay veces que piensan, ya está bien, nene, ya está bien, y a la vez es como, pero dame un abrazo. Pues Rodrigo Cortés, Mario Casas, gracias por acompañarnos. Felicidades, porque los que entienden dicen que os va a traer unas cuantas alegrías este proyecto, así que ojalá que sí, Ojalá, sí. y a disfrutar de este camino. Gracias. Muchas gracias. Merci. Gracias. Aquí Catalunya, amb Pablo Tallón.